Buenos días, queridos hermanos y amigos, bendiciones para el día de hoy. Es normal que en los pasajes del Evangelio encontremos que se nos comunican ideas utilizando figuras como en el caso de hoy, donde primeramente se hablará de dos mujeres indicando con ello a dos grupos. El primer grupo, las naciones o también los esparcidos del pueblo de Israel en las naciones, y el otro grupo, la misma nación de Israel en su tierra. Veamos cómo empieza refiriéndose a las naciones en el siguiente pasaje de Mateo 9:20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si solo tocara su manto, seré sanada. Pero Jesús volviéndose la miró y dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Así, la primera mujer está en estado de inmundicia, suciedad y pecaminosidad. Representa a las diferentes naciones y también al pueblo de Dios Todopoderoso que estaba dispersado entre estas naciones, ya que en estas culturas paganas con costumbres ajenas a los caminos del Dios Creador se ensuciaron y permanecieron en este estado de inmundicia, no pudiéndose lavar hasta que llegó Jesucristo y nos sanó, pues limpió a todos aquellos que lo reconocieron como Señor, Salvador y Sanador, así como hizo la mujer con flujo. Así aquellos esparcidos fueron y serán sanados y limpiados de todas sus inmundicias, viniendo a ser reconciliados con el Padre Celestial y formar parte de Israel. Más ahora veamos a la otra mujer que representa a Israel en Mateo 9:23. Cuando llegó a la casa del principal, viendo a los flautistas y a la muchedumbre que alborotaba, decía, retiraos, porque la muchacha no murió sino que duerme, pero se burlaban de él. Mas cuando la muchedumbre fue echada fuera, entró, la tomó de la mano y la muchacha fue levantada, y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Entonces aquella joven que identificaban como la hija de Jairo, pese a haberse mantenido en la cultura hebrea, también debido al pecado y la prevaricación del pueblo y sus dirigentes, había estado moribunda y posteriormente murió. Esto hasta que llegó Jesús el Mesías, quien la resucitó y levantó de los muertos para que pudiera ser reconciliada con el eterno Dios. Posteriormente estos dos grupos de Israel en su tierra y a los de las naciones reconciliados con Dios se los representa como dos ciegos en el verso 27. Y pasando Jesús de allí, los siguieron dos ciegos gritando y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando llegaron a la casa, acudieron a él los ciegos. Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos fueron abiertos. Y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Vemos como estos dos ciegos, figurando también a estos dos grupos que comentamos con anterioridad, acuden y reconocen a Jesucristo como Salvador, por lo que Jesús les sana su ceguera física y espiritual para que pudieran entender y reconocer este camino de verdad y vida, esta luz del mundo que estaba siendo revelada ante ellos. Ahora, a la vez este estado de transgresión y pecado había estado causando que el pueblo anduviese mudo y sin poder hablar la palabra divina de forma viva y eficaz, al mismo tiempo que había sido poseído por demonios, según leemos en el verso 32. Al salir ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes asombradas exclamaron, nunca se vio cosa igual en Israel. Por tanto, la limpieza interior de diferentes espíritus que habían amordazado y enmudecido a la persona figura de Israel permitió que luego de limpios la palabra de Dios pudiera estar en sus bocas y que así el Evangelio pudiera expandirse mediante el poder de Dios de forma viva y eficaz. Y esto fue únicamente propiciado por la aparición de Jesucristo, quien fue el precursor sanando y anunciando el Evangelio del reino al pueblo de Israel, quienes por aquel entonces eran como ovejas sin pastor, como se expresa en el verso de Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes fue movido a compasión por ellas, porque eran como ovejas esquiladas y dispersadas que no tenían pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies.
Vemos cómo estas sanidades fueron el inicio de la reconciliación del Padre Celestial con los hombres, con el fin de la preciosa y magnífica expansión del reino de Dios o reino de los cielos en esta tierra, y para facilitar esta expansión utilizaría personas a modo de enviados y mensajeros para extender el Evangelio y el reino de Dios por toda la tierra, constituyendo apóstoles, es decir, enviados, evangelistas, profetas, pastores y maestros, otorgándoles autoridad y poder, como leemos en Mateo 10:1, y después de llamar a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo proclamad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitar muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Concluyendo, vimos como la mujer que mencionamos tuvo 12 años de flujo de sangre. La niña también tenía 12 años cuando murió. Además, no es casualidad que constituyó un total de 12 apóstoles, dándoles autoridad en consonancia con las 12 tribus de Israel. Este énfasis en el número 12 se debe a que el número 12 tiene un sentido de gobierno y también de reino. Por lo tanto, al repetir 3 veces este número 12, se está apuntando y anunciando el que se acaba de iniciar el establecimiento del reino de Dios, reino de los cielos aquí en la tierra, por medio del autor y consumador de la fe, Jesucristo, Rey de Reyes, desde entonces hasta la eternidad. ¡Oh, aleluya! Bendito sea el nombre del Santo, Santo, Santo y Todopoderoso Dios, que el Señor nos bendiga y nos guarde. En el nombre de Jesús, amén. A Él sea el imperio, la gloria, la alabanza, honor, poder, sabiduría, acción de gracias por los siglos de los siglos. Amén y amén.